Lamentaciones, capítulo 5, ¿sí? Eh, es algo que Dios quiere que escuchemos para poder entender el por qué nos va mal. No sé que hay algunas cosas que no tenemos bajo control, pero hoy vamos a averiguar uno de los motivos del por qué nos va mal. Así que, bueno, dejo en manos del Señor ese tiempo. Sí, me acompaña. Señor, gracias porque tu palabra siempre es buena, la que nos fortalece y la que nos edifica. Límpianos, Señor, también a través de ella el día de hoy. Y, Señor, encargo ese tiempo en tus manos. Tú eres bueno, Señor, tú eres el que conoce todo lo que necesitamos. Por eso, Señor, dejo esto a disposición tuya, Señor. Gracias. Amén. Muy bien. Lamentaciones capítulo 5 habla respecto a un tema muy puntual y es el lamento que está teniendo Jeremías respecto a lo que le estaba ocurriendo a su pueblo. ¿Sí? El contexto. Jeremías ve como su pueblo, su ciudad, no sé qué es esto que me salió acá, bueno, su ciudad en ruinas, murallas hechas añicos, su templo destruido y un pueblo extranjero tomando posesión de lo que para los israelitas era sagrado. Y es allí donde escribe este lamento, considerado como el quinto lamento. Y te lo voy a leer. Dios mío, fíjate en nuestra desgracia, date cuenta de que nos ofenden. Miren, una de las cosas que el pueblo de Israel hacía constantemente era apelar a la bondad de Dios, a su amor, a su justicia, cada vez que ellos ya habían agotado la paciencia de Dios. Dios les daba constantes oportunidades, pero ellos entendían por un momento y luego se olvidaban de todas las bendiciones que Dios les daba. Eso sucede mucho con el ser humano, no solamente con el pueblo de Israel. Dios mío, fíjate en nuestras desgracias, date cuenta de que nos ofenden. ¿Por qué ellos se sentían ofendidos? ¿Por qué se sentían deshonrados? Porque sentirse ofendido es sentirse deshonrado. Lo contrario es sentirse honrado, sentirse bien por halagos o que hablen bien de ti. Sin embargo, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel era deshonra, era ofensas. ¿Se lo merecía? Claro. Sin embargo, ellos le estaban diciendo a Dios, por favor, date cuenta que nos están ofendiendo, nos están tomando en poco, no nos está yendo bien, mejor dicho. Y dime, ¿qué cosa para más difícil es cuando pasamos deshonra? Cuando pasamos esto que jamás nos había ocurrido que íbamos a pasar. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que nos vayan las cosas bien, como al pueblo de Israel. Las cosas al pueblo le iban bien porque Dios así lo permitía. Dios había adoptado a Israel como su nación, como su hijo. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Ellos consideraban a Dios como un ídolo y Dios no es ningún ídolo. Dios no era para ellos, mejor dicho, de un momento donde se acordaban de pronto en sacrificios, pero seguían viviendo su vida como se les daba la gana. Dios les había dado todo, les había dado herencias, les había dado tierras, les había dado diferentes cosas, pero ellos jamás valoraron lo que Él les había dado.
al igual que, que nosotros. Hay gente que piensa que le va bien en la vida porque es buena gente, porque solamente ve su esfuerzo, su inteligencia, su sabiduría, su manera de gestionar las cosas. No se da cuenta de que todo lo que ha obtenido es por Dios. Verso 2 dice, nuestras tierras y nuestra patria han caído en manos de extranjeros. Israel estaba diciendo algo cierto. Nuestra tierra y nuestra patria. Su herencia. En primer lugar, ellos jamás tuvieron tierra. Ellos andaban deambulando por el desierto. No tenían un lugar fijo. Pero Dios les dio tierra. Recuerden a Josué. Les repartió, ¿verdad? A cada tribu. Y la única tribu que no le dio tierras fue la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la herencia de Leví iba a ser Dios. Y todos los que servían a Dios, en este caso, en esta tribu, eran sostenidos por Dios mismo. Esa era la herencia de los levitas. Pero ya hablando territorialmente, todas las tribus habían recibido tierras. Pero ellos dicen, nuestras tierras y nuestra patria han caído en nuestras manos, o perdón, en manos de extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que las tierras que ellos habían recibido de Dios habían sido lastimosamente tomadas. ¿Por quién? Por gente extraña, por gente de afuera, por gente que no tenía nada que ver con ellos. Lamentablemente, es que cuando nosotros creemos que algo es nuestro, pero olvidamos a Dios, quien nos dio eso que tenemos, que de pronto lo perdemos. Israel se confió mucho. Israel dijo, bueno, son mis tierras. Y como son mis tierras, bueno, voy a construir casas, voy a abrir granjas, voy a hacer qué sé yo, ¿verdad? Lo que se te venga en la mente. Pero nos olvidamos de que todo lo que poseemos es de Dios. Israel dijo, son nuestras tierras. Lastimosamente, cuando nos adueñamos de algo que solamente le compete a Dios, y lo que es peor, no utilizamos bien lo que Dios nos da, deshonramos lo que Dios nos da, Dios hace de que eso que nos dio se vaya de nuestras manos. ¿Me dejó entender? Verso 3. Nos hemos quedado sin padre, nuestras madres han quedado viudas. O sea, estos estaban quejando por todo lo que estaban, les estaba ocurriendo, pero entre esas cosas no solamente habían perdido tierras, sino que ellos habían quedado sin padres. Oiga, quedarse sin padre, tú nada más, pues, analiza. Estos hombres tenían en su mente la idea, ¿ok? La idea de tener a sus padres en una edad muy avanzada, es que era normal. Ahora podemos decir que el papá tiene que enterrar al hijo, pero en ese tiempo los hijos no esperaban ese tipo de cosas, ¿ok? Los hijos tenían muchas expectativas. Los padres vivían mucha edad. Mira a Abraham, mira a los patriarcas. Sin embargo, el pecado hizo de que todo se acortara. ¿Acaso no era normal que ellos esperaran la muerte de sus padres? Pero lo que estaba ocurriendo con ellos es que no era una muerte normal, no era una muerte de vejez, era una muerte por culpa de los pecados que habían cometido. Ellos se habían quedado sin padres, dicen, nuestras madres han quedado viudas. Y ojo con esto, porque una madre que haya quedado viuda en ese tiempo era muy triste, súper triste.
Allí no había esperanza para las viudas a no ser que tengan familiares que las rediman. Pero ellos, eh, en el contexto judío, si nos vamos, por ejemplo, a ver la historia de Ruth, ¿verdad? Ella queda viuda, igual que su suegra Noemí. Quedan desamparadas porque si eran las viudas, quedaban en la ruina. ¿Y quién redimió a Ruth? Vos. Vos la tomó por mujer y le dio un nombre, le dio un apellido, la redimió, la sacó de la miseria, de la pobreza, porque que una mujer quedara sin esposo, o sea, sin viuda, eso era la ruina total. Y esto es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Verso 4 dice, hasta el agua y la leña tenemos que pagarlas. Y ojo con lo que te voy a decir. Escúchame esto atentamente. Para el pueblo de Israel era normal tener agua de sobra. En nuestro contexto, el agua no es gratis. Aunque tú pienses que el agua es gratis, ¿sí? Parece que, sin caso no te cobran a ti el agua, donde alquilas, parece que no te cobraran. Porque dicen, bueno, me pagas tanto y aquí está con todo ya agua, no te preocupes, ¿no? Tú dices, gracias, qué bueno es este señor, ¿verdad? No, a ti te cobran una cantidad porque es lo que vale el inmueble donde te encuentras y el agua y la luz y todo eso va incluido. Todo su servicio está incluido, no están que te regalan nada. Pero en ese tiempo, por el pueblo de Israel, el agua era gratis porque Dios había dado el agua a través de los pozos, ¿verdad? La mujer samaritana, por ejemplo, iba a sacar el agua a un pozo. El agua era para ellos algo gratis. Lo encontraban en ríos, en manantiales. Incluso Dios hizo milagros respecto al agua, ¿verdad? Cuando Moisés golpeó la roca y salió agua. El agua para el pueblo de Israel era un servicio gratis. ¿Me dejó entender? Pero ellos dicen, hasta el agua y la leña tenemos que pagarlas. Miren hasta dónde puede llegar las consecuencias del pecado. El pecado no solamente hace que pierdas a tus padres, a tus familiares, que haya ruina en tu hogar, que haya desastres, que todo lo que tú hayas obtenido, entre comillas, quede en manos de alguien que no eres tú o que lo hayas perdido todo y que tengas que vivir en necesidades básicas, ¿verdad? Con necesidades por cubrir que son básicas. El agua es una necesidad básica. Si tú no puedes cubrir el agua es porque es súper pobre. No tienes, realmente no tienes nada. Y sin agua no puedes vivir. Y eso es lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Hasta el agua y la leña tenemos que pagarlas. Dice. Se quejan porque ellos nunca pagaban el agua, menos pagaban por la leña, que es lo que utilizaban ellos para hacer fuego y cocinar. Pero eso es lo que ocasiona el pecado. Te hace pagar lo que no estabas acostumbrado a pagar, te hace gastar lo que no estabas acostumbrado a gastar. Analízate. ¿Qué antes obtenías de manera natural? ¿Acaso el negocio no era excelente? ¿Acaso las ventas no llegaban a montones? ¿Acaso tu negocio estaba súper seguro, pero de pronto pareciera que lo más básico se convirtió en lo que más necesitas? Hermanos, esto es por algo, porque hay pecado, porque hay pecado. Verso 5. El enemigo nos persigue, nos tiene acorralados. No tiene salida. Tú quieres ir por acá, no hay solución. Quieres ir por allá, no hay solución porque estás acorralado. A veces queremos salirnos a nuestra forma, pero cuando algo nos acorrala, es difícil. ¿Qué puede ser tu enemigo? Tu enemigo puede ser el banco, tu enemigo puede ser alguien que te prestó dinero,
una prestamista, un prestamista. Tu enemigo puede ser la enfermedad, lo que sea, lo que se te venga en la mente. Tú quieres salirte de eso, pero no puedes, porque eso te ha rodeado. Ok, eso te ha rodeado. Dice, a nuestros peores enemigos tenemos que pedirles alimento. Ojo, ojo con lo que te voy a decir. Porque este mensaje, si bien es cierto, tiene un contexto y ya se cumplió, también se cumple en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque a veces a esas cosas, ¿verdad? Que nosotros le llamamos oportunidades, en realidad se convierten en nuestros enemigos porque luego tenemos que rendirle cuentas a ellos para poder accionar. Y tienes que pedirles a ellos que te den alimento. No eres libre. Siempre estás actuando a tu forma y buscando la manera de salirte por tus medios, pidiéndole a tus enemigos que te den de comer. ¿Eso qué quiere decir? Que te has acostumbrado tanto a estar acorralado de esos enemigos que no puedes vivir en paz. ¿Mm? Tú no puedes vivir en paz por el mismo hecho de que tienes a esos enemigos como gigantes, como algo más grande que tú. No puedes contra ellos. ¿Me dejo entender? Verso 7, pecaron nuestros antepasados y Dios nos castigó a nosotros. Y ojo con lo que te voy a decir ahorita también. Escúchame esto. Voy a saludar primero acá a Merly. Dios te bendiga, amiga. Muy bien, muy bien. Pecaron nuestros antepasados y Dios nos castigó a nosotros. Escucha, por favor, esto. Porque he escuchado en muchas oportunidades, y no solamente lo he escuchado, he leído de que Dios no es injusto para poner sobre los hijos los pecados de los padres. Y mucha gente opina de esto, refiriéndose de que nosotros estamos libres de las fallas que hicieron nuestros padres. Sin embargo, también hay un texto en cualquier libro del Pentateuco, pero ahí está, donde dice que el pecado de los padres va hasta la tercera, cuarta y quinta generación. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que a veces decimos, no, yo peco, yo hago las cosas a mi manera, juego con Dios, claro que no lo dices abiertamente, ¿no? Pero lo haces y no pasa nada. Todo está ok. Dios no va a hacerle nada a mis hijos, pero ojo, que eso no es así. El pecado que tú cometes va a afectar a tus generaciones, va a afectar a tus hijos. No, tú dices, no, pero todo bien, yo hago. No, no es cierto. Hay padres que han cometido pecados antes de tener hijos. Antes de tener hijos. Y Dios los perdona. Está bien. Pero si tienes hijos y empiezas a pecar y a darte el lujo de vivir como se te da la gana, y tú le pides perdón a Dios, Dios también te perdona. Ojo, te perdona. Pero, escucha esto, el hecho de que Él te perdone no quiere decir que no sea justo. ¿Qué ocurrió con David? David pecó, embrazó a la mujer de uno de sus mejores oficiales. Luego se enteró de que el hijo que esperaba de Betsabé iba a morir. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre se fue a ayunar, se fue a orar, a clamar al Señor, Señor, por favor, perdóname, ¿no? ¿Por qué tiene que pagar mi hijo por mi culpa? Él pudo llorar lo que sea, ¿ya? Y Dios pudo haberlo visto y está bien, te perdono, no te preocupes, pero hay consecuencias para cada pecado. Voy a leerlo nuevamente. Lamentaciones capítulo 5, verso 7. Pecaron nuestros antepasados y Dios nos castigó a nosotros.
Ellos estaban cautivos ahora por Babilonia. ¿Qué tuvieron que ver en todo lo que hicieron sus padres? Pues nada, quizás allí eran adolescentes los que estaban lamentándose. Gente que, bueno, de pronto se encontraba o despertó, ¿verdad? Y se encontraba pues rodeado de babilonios, gente que no era su nación, subyugados a esclavitud. ¿Pero qué culpa tenían ellos? Nada. ¿Quién había pecado? Pues sus padres. Y no solamente me refiero a sus papás biológicos, estamos hablando de sus líderes. Ojo con esto. A veces hay congregaciones en donde la gente está pasando lo horrible por los padres espirituales que pretenden traer bendición sobre la congregación. Pero lo único que le están causando es ruinas, tanto económicas, familiares, matrimoniales, a esas familias que van a su iglesia. Los padres que tenían los israelitas no solamente eran padres biológicos, repito, eran padres espirituales, los ancianos, que de aquí vamos a leer allí, los ancianos, los líderes del pueblo que se sentaban en las puertas de la ciudad, gente doctora en la ley, gente que se suponía que debía estar adorando a Dios. Estos padres habían pecado. ¿Por qué? Porque eran farsantes, eran personas que no adoraban a Dios con el corazón, lo hacían por conveniencia, eran gente que jugaban a la religión. Jeremías es uno de los profetas que más sufrió por el pueblo de Israel, pero no solamente por el pueblo de Israel, sino por los líderes, por los padres. Él sufrió mucho. Lo consideraron un profeta mentiroso, un falso profeta. Pero los que eran falsos eran ellos. Él no era falso porque él venía en el nombre del Señor. Ahora, Dios nos castigó a nosotros por culpa de nuestros antepasados, por los pecados de nuestros antepasados. Es una realidad. Si tú el día de hoy estás pecando, más vale que te arrepientas. Dios sí puede ahora, ¿verdad? O, sacar su mano de consecuencias, pero no es para que estés jugando, ¿ok? Pídele perdón al Señor y arrepiéntete. Los esclavos se creen reyes y no podemos librarnos de ellos. Para conseguir alimentos, arriesgamos la vida en el desierto. A esto habían reducido, ¿verdad? Su honor. De ser gente honorable, de ser gente temida. Oye, la gente sabía quién era el pueblo de Israel. Ellos no estaban solos. Ellos tenían al Dios de dioses, al Rey de reyes, señores, señores. La gente los temía. Israel no era un pueblo desconocido. Ellos sabían que de su lado estaba Dios, que Dios era el Jehová de los ejércitos quien peleaba por ellos. Ojo, pero ahora, de ser una luz para las naciones, de ser una nación temida, una nación respetada, pasó a ser una nación que cayó en lo más bajo. ¿Por qué? Porque los esclavos, dice, se creen reyes, dijeron, y no podemos librarnos de ellos. Vean, ¿por qué hablan de los esclavos se creen reyes? Porque ellos como nación, como pueblo de Dios, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, ellos eran un linaje real. ¿Y quiénes eran esclavos? Pues los paganos, esclavos del pecado, esclavos de sus lujurias, esclavos de todo. Estos esclavos, esta gente pagana ahora tenía controlando a los que tenían ese linaje real. Miren hasta dónde llegaron. Por eso es que ellos dicen, los esclavos se creen reyes. O sea, estos paganos se creen reyes y no podemos librarnos de ellos.
O sea, ellos intentaban la manera de zafarse, pero no podían. ¿Sabes por qué no puedes librarte de algunas cosas? Porque Dios mismo que ha permitido que venga eso sobre ti. Y en algún momento eso sí va a pasar, va a acabar. No todos los problemas son para siempre, no todos los castigos son para siempre, no todas las disciplinas son para siempre, pero cuando estás en ese momento, oiga, parece que va a ser para siempre. Parece, pero no va a ser para siempre. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Para conseguir alimentos arriesgamos la vida en el desierto. A esto habían caído ellos. Verso 10, tanto es el hambre que tenemos que tanto es el hambre que tenemos tanto es el hambre que tenemos que hasta deliramos. Miren hasta dónde llegaron estos hombres, ¿no? Era un hambre que los llevaba a hablar ya cosas incoherentes, ¿no? Es como llegar a la inanición. ¿Qué significa estar en la parte última de la inanición? Quiere decir que ya estás desnutrido completamente, que estás viendo doble, que estás como en el desierto viendo espejismos, ya no sabes lo que haces. A ese punto llegaron de tener hambre. En todas vuestras ciudades violaron a nuestras mujeres, deshonra para sus vírgenes. Y no solamente para sus vírgenes, violaron a nuestras mujeres, a sus propias mujeres, a sus esposas. Miren, esto es lo que pasó el pueblo de Israel. No respetaron a nuestros jefes y los colgaron de las manos. Nuestros jóvenes y niños cargan leña como esclavos. Todos sus líderes, todas las gentes que eran importantes allí, llegaron a ser lo más irrespetado, eran la escoria. Los que antes eran importantes, ahora eran considerados como nada. Nuestros jóvenes y niños cargan leña como esclavos. Ya los jóvenes no cantan ni se reúnen los ancianos. Toda la alegría, toda la fiesta, toda la algarabía, todas las cosas que podían hacer antes con libertad, ellos podían hacer banquetes y gozarse, pero ahora se encontraban en la peor etapa de su vida. No hay respeto por su líder, no hay respeto por los gobernantes, no hay respeto por la gente importante, no hay respeto por los jóvenes, ni por los niños, porque ni siquiera les permitieron a los niños vivir una niñez normal. Jamás, ¿verdad? Podemos pensar de que un niño tiene que hacer el trabajo de un adulto. El niño tiene que reír, tiene que gozar. A mí me revienta cuando la gente quiere que el niño se comporte como adulto. No puede, porque el niño juega, el niño hace de todo, tiene una energía terrible. El niño tiene que ser niño, pero aquí le estaban impidiendo que el niño sea niño. El niño estaba siendo esclavo, esclavizados. Y los jóvenes que deberían ya forjarse un futuro, que deberían estar haciendo algo relevante por su nación. Porque ojo con eso, cuando un joven quiere aspirar a algo, lo hace, claro, para su familia, lo hace por sus intereses, pero ese hombre está bajo una nación, ¿verdad? Su título universitario es un título, ¿verdad? A nombre de la nación, está representado por la nación. Y de alguna manera, si llegas a ser alguien importante, un gran doctor, lo que sea, eres reconocido por la nación y favoreces a la nación, haces que esa nación sea mejor. Estos jóvenes no tenían ya ese derecho de salir adelante por su nación, menos obviamente por su familia. Esto es la consecuencia del pecado. Por favor, repítetelo y acuérdate esto, que cada vez que tú pecas, estás restándole bendición a tu vida, estás atrasándote. No puedes salir adelante cuando pecas. ¿Cuántas veces has pecado y has creído de que todo está bien? No te equivoques. El pecado, dice la Escritura, trae como fin la muerte, porque la paga o el salario del pecado es
la muerte. ¿Y qué muerte? ¿Acaso es bonita la muerte? ¿Acaso la muerte no es desaparición, no es destrucción? Claro que sí. Nunca pienses que después de pecar te va a ir bien, ojo. Ojo. Nunca pienses que después de pecar te va a ir bien. Pero para que las cosas se reviertan, uno debe de arrepentirse. Debe de reconocer que ha pecado, porque el que reconoce sus pecados y los confiesa, ese alcanza misericordia. Pero el que los encubre y el que sigue actuando como si no pasa nada, ese no prosperará. ¿Qué es lo contrario a no prosperar? Vivir arruinado. ¿Quieres vivir arruinado? Dímelo. ¿Quieres vivir en la ruina? Claro que no quieres vivir en la ruina, ni modo que, o sea, ni que estuvieras loco. Y si no quieres vivir arruinado, entonces arrepiéntete de tu pecado. Reconoce que has pecado. Verso 15. No tenemos motivo de alegría, en vez de danza y tristeza. Es lo que ocasiona el pecado. ¿Tú crees que la alegría es el fruto del pecado? No. Tú puedes estar supuestamente gozándote en el pecado, pero no es cierto. Estás que te dopas con una alegría momentánea. Y no es lo mismo estar alegre que estar feliz. Puedes estar alegre y reírte por todo, pero feliz es una actitud, es un estado en tu interior. Tengas o no tengas, eres feliz. Pero ¿qué pasa con la gente que peca? Que aunque ríe por un momento, luego vive en tristeza. Ya no danzas en Dios, ya no cantas, ya no vives la paz que antes sentías. ¿Por qué? Porque has permitido pecado en tu corazón. Verso 16. Pobre de nosotros, por el pecado perdimos el reino. Por favor, léelo. Lamentaciones, capítulo 5, verso 16. Léelo. Pobre de nosotros, por el pecado perdimos el reino. ¿Por qué? Por el pecado. Ellos entendieron de que el reino, todo lo que Dios les había dado, ese reino maravilloso, el reino de Israel, la Jerusalén, el templo, estaba en nada ahora. Lo habían desaprovechado. No tenían reino, ya no eran una patria, no tenían ciudad, no tenían nada. No eran una nación. ¿Quién los había conquistado? Era Babilonia. Y ellos ahora hacían con los israelitas lo que ellos querían. A Daniel, que incluso se desenvuelve en ese tiempo, lo intentaron convertir en idólatra, pero no pudieron, porque él prefirió honrar a Dios, así lo metieran en el foso. Igual ocurrieron con los amigos o ocurrió con los amigos de Daniel. ¿Qué ocurrió con ellos? Con Cedrac, Mesac y Abednego, nos metieron al horno de fuego, pero Dios estuvo con ellos. Lamentablemente, ellos ya no eran un reino. Pues ni nación eran, pero era un reino. No tenían rey. El último rey le quitaron los ojos. ¿Quién, pues, para que se levante como rey? Ya no había rey. Verso 17. Ya vamos terminando. Dice, vamos perdiendo las fuerzas, estamos a punto de morir. Ya no daban. Ya, dicen, pues, estamos, pues, no tenemos nada, no tenemos nación, no tenemos nada. Estamos a punto de morir. Y eso es lo que a veces, bueno, nosotros también sentimos, ¿verdad? Ya no aguantamos. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Verdad? Te preguntas, ¿por qué? Ya no doy. Bueno, está bien que hagas eso, porque ahí es donde entra Dios.
Dios es el único que puede acordarse de nosotros cuando estamos en esos momentos. ¿Mm? Dice, el monte de Sión ha quedado desierto, solo se ven eh, animales salvajes. Pero tú, Dios nuestro, reinas para siempre, tú eres nuestro rey. Miren, ellos dicen, el monte Sión, o sea, el lugar donde se encontraba, ¿verdad? El lugar de adoración, el monte de Sión, su templo, allí donde se volvía su ciudad, Sión, había quedado desierto, o sea, no había nada. Y los animales salvajes merodeaban por ahí. Es como que Chiclayo, no sé dónde vivas tú, en tu ciudad, todo esto se venga abajo por lo que sea terremoto o una conquista. Y no hay nada, solamente escombros. Por ahí algunos animales, algunos perros que por ahí merodean. Así se encontraba esta nación, desértica. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que esto le ocurra a una ciudad o a una nación, que es lo peor. Muy triste. Pero ellos dicen, pero tú Dios nuestro reinas para siempre. Tú eres nuestro rey. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Porque todo puede caerse. Todo puede caerse. Pero cuando alguien reconoce que Dios es nuestro rey, que Dios es rey, entonces las cosas cambian. Hay esperanza. Solamente reconoce que has pecado y reconoce que no hay nadie más que te pueda salvar. No estés esperanzado en un rey terrenal, en un presidente. El único que te va a ayudar es Dios. Y ahí termino. Verso 20. ¿Por qué te olvidas de nosotros y nos abandonas tanto tiempo? Déjanos volver a ti y volveremos. Devuélvenos el poder que tuvimos. Mi pregunta es, ¿acaso Dios no tiene poder para que tú regreses a ese estado normal que Él te dio, un estado de bendición? Claro que sí, pero todo tiene un proceso. Si ahora estás en un proceso de prueba o de disciplina, porque a veces confundimos prueba con disciplina, aparentemente, como pues tanto la prueba como la disciplina duele, confundimos, ¿verdad? Las pruebas es que a pesar de que no has hecho nada malo, no has fallado, nada, te estás bien, te llegan cosas malas. Pero hay disciplinas que pues no son pruebas, te las mereces, ¿no? Ambas requieren un proceso. Ambas requieren eh, tu, tu permanencia. Ambas requieren que te fajes y en tu oración, mientras que estás pasando ese proceso, debes de decirle al Señor, por favor, déjanos volver a ti y volveremos, devuélvenos el poder que tuvimos. Todo lo que había adquirido, poder adquisitivo, eh, un cargo, no sé, mi imagen en el hogar, no sé. Todo eso, por favor, devuélvemelo, Señor. Devuélvemelo. En verdad, eh, nos diste la espalda, se te fue la mano. Así termina este, este capítulo. Pero el Señor escucha tu corazón. Si realmente tú quieres arrepentirte. Si tú hoy tienes un corazón arrepentido, lo único que debes hacer es eso. Reconocer que eres tu rey y que Él puede hacerte volver. ¿Sí? Que Dios te bendiga mucho. Eh, oro rápidamente. Señor, te doy gracias. Tu palabra siempre es buena. Y es la que nos, Señor, reprende para volver a ti. Y que tú también, Señor, nos puedas ayudar a recuperar aquellas cosas que de repente ya perdimos. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, bendice a tus hijos y a la gente que se arrepiente. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Cuídense mucho, bendiciones. A ver, saludos aquí, hay gente que se conectó, Marcelino, y toda la gente que estaba allí. Bendiciones, adiós.